Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, yo soy Rey y hoy estaré enseñando un video, ¿no? De cómo es un día de trabajo. En esta ocasión estoy haciendo una jardinera de 80 centímetros de largo, 30 de ancho y 60 de alto, incluido las patitas de cemento, ¿no? Comenzamos a poner lo que es la malla. Lo tejemos la malla, como ya hemos visto en varios videos del canal. También tengo un video qué tipo de malla uso y todo eso lo puedes encontrar en mi canal. Luego de haber tejido todo eso, comenzamos a poner la mezcla. La mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. También hay un video de cómo cuándo usar arena gruesa, cuándo usar arena fina. De igual manera pueden escribirme en la caja de comentarios, ahí les estaré dejando el link, o cualquier otra duda o sugerencia, no duden en escribirme. También no se olviden que si son nuevos o siempre ven mis videos y no están suscritos, les invito a que se suscriban, es de manera gratuita y me ayuda muchísimo a subir mucho más contenido para el canal, más contenido para ustedes también, y poder seguir creciendo esta gran familia. No se olviden también de activar la campanita de notificaciones para que así YouTube le avise cuando subo nuevo contenido. También seguiré mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Y si usan TikTok también me encuentran como cómo hacer. Y siguiendo con el proceso, comenzamos a cortar ahora lo que es con la plancha, siempre al ras del marco. El marco también hemos enseñado un video diré, cómo hacer los marcos, las medidas, y todo eso lo podrás encontrar en mi canal. Tengo una lista de producción con casi 130 videos hasta el momento, con mucha información. Comenzamos a poner mezcla en la parte de arriba, lo que es la base, calculando más o menos ya el grosor de la base. Y comenzamos a secar. Ahora, el secado es igual de la misma cantidad de la mezcla que usamos para armar la maceta, ¿no? Que es 2 de arena y 1 de cemento. Secamos bien, como es una maceta grande y alta, tenemos que secar muy bien, no queremos que se nos caiga. Y bueno, secamos toda la maceta. No olviden que en el canal también tenemos muchos videos, que cómo hacer bordes, cómo hacer la moldura para los bordes, varios tipos de macetas redondas, macetas cuadradas que hemos hecho, macetas con diseño. Hemos hecho una maceta con forma de tiburón. Así que tenemos mucha variedad en el canal. Suscríbete, que eso me ayuda muchísimo a seguir más contenido. Y comparte este video. Si te ayuda mucho, si te da mucha información, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, y seguiremos creciendo. Bueno, una vez que hemos pasado la plancha en la base, comenzamos a secar de la misma manera a los costados, ya más o menos teniendo una idea del gruesor que va a ser, ¿no? Porque en la parte de abajo ya tenemos el gruesor por el marco que nos ayuda a tener las mismas dimensiones, ¿no? Solamente nos faltaba en la parte de arriba un poco de mezcla, la misma mezcla que nos sobra. Esa misma mezcla nosotros lo utilizamos, simplemente le echamos un poco más de agua, y si queremos también un poco más de cemento purito, ¿no? Solamente para que no pierda digamos sus propiedades. Y con una madera o regla ponemos al costado de la esquina de la maceta para más o menos calcular que esté recta, ¿no? Y no nos pasemos. Recuerdan que todo esto es de manera artesanal. Nos usan, digamos, algunos moldes contrapuestos, ¿no? Uno sobre otro.
y solamente vaciamos la mezcla, ¿no? Es una manera de hacerlo artesanalmente. Y aparte es una manera donde se puede usar la malla, donde se puede apretar la mezcla para que esté más firme, para que no nos quede, digamos, burbujas ni nada. Es una manera que podemos también variar, hacer diseños con un mismo molde. Como es un molde mayormente de cemento, podemos variar la forma. Hacemos lo mismo en los 4 lados y comenzamos a secar. Secamos los 4 lados de la misma manera. Como repito siempre, en las esquinas siempre mucho más secado, porque esa es la parte donde más se puede deformar, ¿no? Vamos a pasar la plancha, vamos a pasar la curva, esas partes se deforman siempre más, así que debe estar bien seco para que no se nos deforme o se nos vaya a caer también. Secamos bastante y comenzamos a sacar la parte de arriba de la base. Mientras que abajo va secando, vamos trabajando la parte de arriba. Vamos sacando toda la parte de arriba y también vamos a usar una regla para que nos salga un poco más recto, ¿no? Usamos la regla o una madera grande que tengan, si no tienen una regla, de igual manera les puede servir. Comenzamos un poco de mezcla más arriba con agua para tapar algunas imperfecciones, algunos lados que nos haya quedado hueco o algo. Eso nos ayuda a emparejar un poco, ¿no? De esa manera pasamos la plancha, cubrimos algunos sitios que nos falta y secamos con cemento y arena. Mientras que va secando arriba, nosotros vamos trabajando ahora la parte de los costados que hemos secado anteriormente, ¿no? Siempre es así, secamos un lado y trabajamos el otro. Eso nos sirve para que la mezcla no se caiga, ¿no? Se mantenga en su posición y se vaya secando mientras todos trabajamos en otro lugar. Y de la misma manera pasamos la regla o madera en la parte más larga. Como dicen, yo solamente utilizo la regla cuando uso la parte más larga. La parte corta casi no, solamente lo hago con la misma plancha. Nos seguimos pasando, siempre tratando de sacar al ras del marco de la parte de abajo, ¿no? Para que no nos quede grumos ni bolitas abajo. De ahí, como ven, paso lo que es la regla, y los lados que nos saca más mezcla también le paso con la plancha, rebajándolo un poco. Luego de eso limpiamos nuestra mesa y damos las pulidas cortas, tratando de que nos quede lo más digamos liso, sin imperfecciones, ¿no? Pero no es, digamos, que nos quede bien limpio. Trata de no hacer mucho movimiento lo que es a las paredes que hemos hecho ya de la maceta, ¿no? Porque mucho movimiento hace que el cemento digamos de una manera se agite y se nos vaya a aguachentar, si se puede decir. Así que tratando de pasarle lo menos posible hasta la parte final, ¿no? Que ya damos las pulidas, la pulida final, las pulidas grandes. Pasamos la madera, frotacho, como lo llevan en su país, a las esquinas, simplemente para, digamos, aplanarlo un poco y la curva no haga tanto trabajo, no se nos deforme de paso, ¿no? Ahora sí, como ya dejamos secar la parte arriba, sacamos todo el secado y de la misma manera pasamos el frotacho por la parte de arriba, como suavizándolo para que esté un poco más liso. Ahora aplanamos todas las esquinas de la base, que nos quede ahí bien plano, y luego de eso vamos a usar ya lo que vendría a ser nuestra curva. Bueno, antes tapamos todas las imperfecciones que nos haya quedado. Recuerden que yo uso arena gruesa, así que siempre va a haber piedritas que se salen, así que por eso siempre voy tapando algunas imperfecciones, algunos huequitos que
que, que las piedritas dejan. Bueno, pasamos nuestra curva, primero las esquinas, los lados. Esta curva también la enseñé en el canal. Hay un video, déjame un comentario, te mando el video para que aprendas cómo hacerlo, ¿no? Es una curva media que deja las esquinas, los bordes medio redondeados, no tan rectos, ¿no? Porque normalmente cuando es bien recto, a un golpe o algo se quiña, ¿no? Se puede decir, y queda feo. Cambio con los bordes redondos ya es distinto. Hacemos todos los lados, también hacemos lo que es nuestros orificios para el drenaje. En este caso 2 orificios, uno en cada extremo. Y que vamos a usar patitas, así que lo hacemos no tan a los extremos, sino más o menos como apegados al medio, ¿no? Ahora sí comenzamos a lo que es a pulidas grandes sin dejar marcas con la plancha. Así que pulimos todos los lados, tratando de, como repito, no dejar marcas con la plancha, siempre dando una pequeña inclinación, como se aprecia en el video. Bueno, ya es poco a poco, a veces la práctica, van aprendiendo. Lo mismo hacemos con todos los 4 lados. Ya después de todo eso también pulimos la parte de lo que es la base, pero la base casi no es muy, digamos, importante, que dejamos sin imperfecciones, ¿no? Porque es una parte donde no se va a ver, y si a veces presionamos un poco mucho se vaya a deformar, ¿no? Así que no hay que hacerlo tanto drama en la parte de arriba. Comenzamos a limpiar nuestra maceta, nuestro marco, pasamos una bolsita con esponja para quitar las imperfecciones de las esquinas. Ahí dejamos secar. Bueno, en ese momento hice las patitas, pero no se pudo mostrar. Simplemente muestro el acabado como nos quedó. Espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo video.